y también al Congreso. En esta buscan ocupar un curul en el Congreso. Vamos a conocerlas, vamos a saber sus propios. Yo voy a dar la bienvenida a Flor Borja, ella es del Partido Morado, con el número 5. Bienvenida, Flor, muchas gracias. Hola, Nicole, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Bien, también quiero agradecer por estar con nosotros a Patricia Arévalo, ella es candidata de Victoria Nacional con el número 4. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, Nicole, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias también a Flor por estar acá y a todos los que nos escuchan. Bien, ya sabemos más o menos cómo vamos a ir respondiendo de acuerdo a las pautas que yo les voy a mencionar. Entonces vamos a empezar en este caso con el tema del rol que el Estado como regulador debe trabajar en la inversión privada. Vamos a escuchar tus propuestas. Tienes 1 minuto y medio, Patricia, para poder plantearlas. El rol del Estado en la regulación de la inversión privada es fundamental. Lo que hemos visto en los últimos años con respecto al Estado y la inversión privada ha sido dramático, porque lo que hemos visto es un nivel de corrupción y de ineficiencia verdaderamente terrible y lamentable. Ya la idea de dejar pasar, que digamos alienta todavía, lamentablemente, a algunos liberales por aquí, es una idea caduca. El mercado, sin duda, es importantísimo y tenemos que ir, y tenemos una economía de mercado que no podemos soslayar ni asumir que no sea así. Pero lo que se ha perdido de vista es que, de acuerdo a nuestra Constitución, además, hablamos de una economía social de mercado. Y la economía social de mercado supone que tenemos, digamos, que el mercado no es libre para hacer lo que le da la gana, tiene que haber una regulación. ¿Qué ha fallado? Han fallado varias cosas. Tenemos problemas en la inversión en infraestructura, tenemos problemas en la inversión en los servicios. Digamos que yo pensaría que tenemos distintos tipos de reguladores, empezando por Proinversión, que regula o revisa o inspecciona la inversión en infraestructura y en grandes proyectos, que está aprobando alrededor de 2 o 3 proyectos por año y tiene una planilla de 70 millones de soles anuales. Eso no tiene sentido. Tienes las reguladoras de servicios eléctricos, servicios de salud, servicios de educación, etcétera, que tampoco en muchos casos funcionan. Lo que tenemos que ver es el Estado para el ciudadano. Tiene que haber un Estado que sea capaz de intervenir ahí donde hay que intervenir. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en el sector salud? Hemos visto cómo se han elevado los precios de los medicamentos. Ahorita se eleva el precio del oxígeno. En cada una de las crisis, que es cuando más solidaridad debería haber, los privados actúan de acuerdo al mercado. Hay más demanda, yo cobro más caro porque puedo cobrar más caro porque la gente está desesperada. El Estado tiene una obligación definitivamente de evitar que eso suceda. Uno de los graves problemas que tenemos, por ejemplo, son los monopolios. Tenemos lo que se llama monopolios verticales, que es lo que sucede en el caso de la salud, que nos hemos dado cuenta ahora de que es un tema básico, esencial para la vida, y en una pandemia esto ha saltado de una manera tremenda. ¿Qué cosa es un monopolio vertical? Que el mismo propietario tiene la compañía de seguros, la clínica, la farmacia y hasta el laboratorio. Entonces, ¿cómo va a ser una cosa así que hace que el servicio sea menos bueno? Estamos hablando del caso de los privados, y que puedan cobrar lo que quieran, ¿no es cierto? Porque todo queda en familia, por decirlo de alguna manera más criolla, ¿no? Son pequeños ejemplos de cómo el Estado tiene que intervenir y evitar determinadas situaciones. La intervención del Estado dentro del mercado, sobre todo en algunos casos, en algunos temas,
es fundamental, ¿no? Ujú. Y a la misma vez tiene que haber candados que eviten la corrupción, porque ese es el argumento muchas veces para decir, no, el Estado no debe intervenir, porque cuando interviene el Estado, entonces empieza la corrupción. Pero lo que hemos visto, por ejemplo, con Odebrecht, nos dice, no es el Estado necesariamente el que genera la corrupción, también la empresa privada genera la corrupción. Ujú. Bien, Patricia, muchas gracias. Flor, Borja, ¿qué puedes decir? Comentarios a lo que ha mencionado Patricia. Sí, yo le preguntaría a Patricia, ¿qué órganos reguladores deberíamos fortalecer y qué cosas, en qué áreas deberíamos fortalecer y qué haríamos con Indecopi? Indecopi, a ver, el rol del Estado tiene que ser un rol facilitador. El Estado tiene que facilitar, eso es indudable. No es la idea poner trabas, pero hay que fortalecer básicamente todas las reguladoras. Es decir, estamos hablando acá de Ocinermin, de Sunafil, de prácticamente Ocitel. Es decir, en todos los casos, además, hay un problema porque las reguladoras se financian con los aportes de los propios privados. Y eso tampoco tiene mayor sentido. Tú no puedes tener una reguladora que depende del privado, porque entonces ¿a quién va a favorecer? ¿Al consumidor o al privado? Entonces, no solamente hay que fortalecer, se tiene que replantear la estructura y el rol de las reguladoras, ¿no? Y en el caso de Indecopi tendría que tener un reconocimiento mayor. Creo que Indecopi es una de las que está llamadas a ser fortalecida. De repente se tendría, porque de alguna manera Indecopi podría o debería englobar y regir el resto de las reguladoras, ¿no? Las reguladoras de servicios públicos, porque la función de Indecopi es asegurar libre competencia y defensa del consumidor. Entonces, podría Indecopi tener un rango un poco mayor, que de alguna manera supervise, que tenga un financiamiento 100% estatal y que tenga un directorio posiblemente nombrado de otra manera que le permita tener calidad de organismo autónomo, a diferencia de los otros. Bien, Patricia, muchas gracias. Flor, en ese caso, ¿tú cómo ves el rol que debe tener el Estado como regulador de la inversión privada? Desde el Partido Morado, ¿cómo lo están apuntando? Primero, es sumamente importante entender que Indecopi tiene una capacidad de solo poner multas, deberían tener un trabajo coactivo, y eso es sumamente importante entenderlo porque al no tener fuerza no hay peso ni autonomía institucional. Entonces, partiendo de eso, yo quiero señalar que es sumamente importante que el Estado regule. Por años y por décadas hemos tenido un Estado completamente ausente y las empresas han hecho lo que han querido con nuestro país. Te pongo un caso, yo he sido relacionista comunitaria, he trabajado en varios temas relacionados con la minería y en una de mis experiencias laboral me tocó ir a Antamina y hacerle la evaluación de derechos humanos. Antamina es una de las empresas que tiene su estudio de impacto de suelos antes de explotar el territorio, pero no porque el Estado peruano se lo haya pedido. Y cada 2 años ellos presentan un estudio de impacto de suelo y de impacto de aire a sus casas matrices. ¿Por qué? Porque hay tratados internacionales a los que están adscritos y ellos tienen que cumplir, porque si eso no lo cumple, no pueden operar en los países. Qué bueno sería que el Estado, y esto es por ponerte un ejemplo en solo un rubro de lo que se necesita trabajar, porque si el Estado peruano pudiera tener esa capacidad regulatoria, podríamos tener una minería más responsable, podríamos evitar el tema de la minería informal. Ese es en ese lado. Si nosotros tuviéramos organismos regulatorios que pesen, que tengan fuerza institucional, que se hagan las sanciones coactivamente, como lo he señalado, podríamos llegar a tener un Estado regulatorio. No es posible que las empresas hagan uso y abuso. Y hay muchas empresas que quieren hacerlo y trabajan muy responsablemente, pero no es el común, ¿no? El fortalecimiento en el tema regulatorio de la inversión privada tiene que ser pilar fundamental. No podemos hablar de inversión, no podemos hablar de la gran inversión si no tenemos un Estado que esté acompañando ese proceso, ¿no? Tenemos el tema de la Sunafil.
cómo está el sistema de salud hoy en día, lo que ha señalado Patricia, el tema de las farmacias, cómo se están vendiendo en las clínicas con altos índices de porcentaje de las medicinas. Entonces, sí, tenemos los organismos, pero los organismos que tenemos no tienen la capacidad, no tienen fuerza y no tienen las herramientas necesarias, porque el Estado no se está preocupando por velar por los derechos fundamentales de los peruanos y las peruanas. Entonces, es sumamente importante que el Estado piense en un tema regulatorio constante y un acompañamiento. Nadie está diciendo que hay que privar la inversión o hay que cerrar la inversión. Al contrario, hay que regularla y hay que transparentarla. Bien, muchas gracias, Flor. Esperemos pues que el gobierno entrante pueda trabajar en esta inversión privada y que hagan mucha regulación sobre todo, ¿no? Ahora vamos a tocar un tema que es en la crisis política sobre todo, y es la de reforma policial, ¿no? Hemos visto muchos abusos de la policía, la gente se ha quejado, han habido muchas críticas en las redes sociales. ¿Ustedes apostarían por una reforma policial? En este caso, Flor, ¿podrías dar tus propuestas? Por supuesto, el Partido Morado tiene una clara visión de que se necesita una reforma policial. Yo soy nieta de un policía republicano. Todo lo que yo puedo conocer y saber de esa institución me lo ha transmitido mi abuelo. Tengo mi primo hermano, es un policía técnico de segunda, y la corrupción en la policía es inherente, o sea, lo sabemos todos los peruanos y peruanas. ¿A quién no le han cobrado una coima? ¿Quién no sabe que hay muchos policías que han entrado y han dañado la imagen de la institución? Y el país o el Estado no ha sido capaz de fortalecer la institución, no ha promovido liderazgos, no ha dado capacitación. Tenemos poca investigación dentro de la policía y yo saludo lo que se está viniendo trabajando desde el actual gobierno de emergencia, porque está dando pie a una reforma integral. La corrupción está enquistada, hay padrinos, si tú no eres padrino de alguien no puedes seguir formándote dentro de la policía. Los cursos de capacitaciones para ser policía duran 3 meses, 6 meses. Los gobiernos han hecho y han deshecho con esta institución. Le han robado la imagen de respeto al policía. Y no han sido solamente las personas que han ingresado, han sido los propios gobiernos que se han coludido para corromper la institución. Y eso hay que reformarlo. Pero hay que potenciarlo ¿con qué? Con policías que investiguen, hay que promoverlos, hay que generarles una identidad. Tal es así que ellos respeten, que amen y quieran donde se encuentran. Bien, Flor. En este caso, ¿qué comentarios tendríamos, Patricia? Yo escucho a Flor decir que ellos amen y respeten lo que hacen, me parece muy importante, pero agregaría que también el ciudadano tiene que amar y respetar al policía. El policía necesita recuperar esa imagen. ¿Cómo hacemos para que el policía recupere la imagen que hemos tenido, que yo tuve al menos de niña y muchos de nosotros, de ser como el amigo, la persona a la cual tú acudes, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, la ruta adecuada? Yo creo que fortalecer va a partir para poder mejorar la imagen de la institución. Hay que tener campañas de fortalecimiento, hay que acercar la policía a la comunidad. Yo creo que es muy importante lo que se viene trabajando hoy, el tema de las finales con las policías, con las comisarías, el tema de los centros de emergencia mujer y las capciones que dan las mismas policías mujeres a las mujeres de los barrios. Yo tengo la oportunidad de conocer, he vivido en el barrio de Monserrate por años, en el Cercado de Lima, y he sido parte del grupo de jóvenes que trabajaba en todos los veranos con los amigos de la policía. Hemos hecho muchos voluntariados en ese sentido. Debería devolver esas acciones que antes se daban. Yo cuando he sido chiquita, mis vacaciones, pagaba un sol, me iba a la comisaría a aprender vóley y nos íbamos a nadar. Y esas cosas se han perdido dentro de muchas comisarías, ¿no? Entonces yo creo que campañas de información, de respeto, van a ayudar mucho. El patrullaje constante. La gente siente que la policía la llamas. Hoy día en la mañana escuchaba en las noticias, han entrado a robar a una casa. El señor estaba viendo por videovigilancia, han llamado como 6 veces a la policía y nunca llegó. Y eso es completamente lejano, ¿no? Eso hace que la gente le siga teniendo
una especie de reparo, ¿no? Yo valoro mucho el trabajo de la policía, la respeto, tengo familia policial, entonces hay que acercar a la policía al ciudadano y es un tema de que ellos se entiendan, se fortalezcan, respeten al ciudadano y asimismo el ciudadano hacer que la policía vean a la policía también en la calle, ¿no? Y en sus casas. Se fue el audio. Sí. Vamos a esperar que se vuelva a conectar el audio un momentito, por favor. No sé si ella nos puede escuchar. Ya se te escucha, Nicole. Pasa, ahora sí. Ahora sí. Bien, ustedes hablaban un poco de esa recuperación, ¿no? Del policía amigo. Si bien es cierto, hemos visto muchas protestas en la Plaza San Martín y todo este escándalo que también hubo con los agentes policiales. Y eso es lo que le quería preguntar a Patricia, ¿no? El presidente Sagasti, bueno, dijo que el pase a retiro de los agentes policiales no era una reforma, ¿no? Una reforma policial, pero que no duraría en la misma forma. Ustedes, como el Partido de Victoria Nacional, ¿les ha parecido que ha sido una medida acertada? ¿Hubieran actuado de la misma forma? No, no nos pareció una medida acertada porque, digamos, por los frutos los conoceréis, ¿no? Lo que sucedió a raíz de esa decisión fue muy negativo, tanto en la moral de la policía como en la percepción de la policía. Sin duda, había que hacer algo y había que cambiar al jefe de la policía. En ciertas instancias hay un tema de institucionalidad que es importante en nuestro país, donde la institucionalidad está tan, pero tan venida menos. Aquí, yo el otro día leí a alguien que comentaba una cosa que me llamó la atención, que era que Trump el expresidente Trump había en su último día indultado a varios de sus amigotes, pero que a nadie en Estados Unidos se le había ocurrido cuestionarlo, porque era su derecho, y era parte del derecho que tenía, y era parte de la institucionalidad, aun cuando no estuvieras de acuerdo, ¿no? Entonces, sí creo que el tema institucional es importante, pero también creo que es fundamental renovar y cambiar los mandos de la policía en muchos casos, y también la policía de a pie. La gente, yo le preguntaba a Flor un poco qué se hace para recuperar esa imagen de la policía, porque la gente le tiene miedo a la policía. Eso es algo inaceptable, tú no puedes temerle a la policía. Lo que vimos en las marchas de Merino son como para de verdad tener miedo. Evidentemente no son todos, evidentemente hay una gran parte de la fuerza policial que es gente muy valiosa, honesta, cercana al ciudadano, pero también está lo otro. Y también están los altos mandos que en esa ocasión se prestaron a hacer cosas, digamos, a los 13 muertos del restaurante, del restobar. Hace poco también tuvimos en la calle, en toque de queda, que no debieron, evidentemente no debieron, pero terminó uno muerto de un disparo. O sea, son cosas
que no pueden suceder, que a una policía entrenada no le deben suceder. Entonces creo que el tema de la reforma policial pasa por varias cosas. Una es la formación, creo que la formación es importantísima, la mística es importantísima, el Estado los debe apoyar y los debe apoyar también para que puedan cumplir sus funciones a cabalidad, porque ellos tampoco pueden estar aterrorizados de cumplir su función, pero saber cuál es su función y hasta dónde pueden llegar es fundamental. No puede haber carta blanca y tiene que haber una profesionalización con urgencia. Y el otro tema, por supuesto, es dotarlos de recursos. El Ministerio del Interior tiene muy pocos recursos, los sueldos de los policías son bajos, están desmotivados, eso también es parte del problema de corrupción que vemos en la policía, lo que vimos con la historia esta de las mascarillas de Mickey Mouse que les dieron a los pobres policías que han terminado siendo las mayores víctimas del COVID por falta de preocupación de su institución en protegerlos, incluyendo problemas de corrupción dentro de la institución, es algo inaceptable. O sea, es inaceptable que tengamos policías que mueren porque no están dotados de equipos de protección adecuados. Entonces, hay varios temas. Uno es dotar recursos, interconectar comisarías, interconectar a la policía con el sistema judicial, tener un trabajo con los fiscales más adecuado y la profesionalización a través de la formación policial. Bien, Patricia, muchas gracias, Flor. Vamos a regresar en breves, nos vamos a volver a conectar, así que vamos a hacer una pausa.
Bien, retomamos en este debate que estamos con las candidatas Flor Borja del Partido Morado con el número 5 y Patricia Arévalo con el partido Victoria Nacional. Ellas están debatiendo y vamos a plantear un nuevo tema que va de la mano también con la reforma policial, ¿no? Porque hablaban también ustedes sobre que la policía también tiene que recibir una educación, que muchas veces hemos encontrado también denuncias de mujeres, pues, que dicen que no se las atienden en las comisarías. Y en eso voy, en ese rubro, en ese tema que me gustaría escuchar sus propuestas de cómo es que vamos a acabar con la violencia contra las mujeres, ¿no? Esta lucha que se mantiene hacia la violencia contra las mujeres. ¿Qué van a apostar ustedes? Venimos desde muchos casos, desde muchos años, con las cifras alarmantes y queremos saber qué van ustedes en este nuevo Congreso van a proponer. En este caso vamos a escuchar a Flor Borja qué propuestas tienes por el Partido Morado. Sí, primero empezar diciendo que yo no creo, ahí difiero completamente con Patricia, que a la policía se le tenga miedo. Yo creo que lo que se le tiene es desconfianza, producto de una clase política que lo ha usado a la policía. Hace unos días o recién ha salido una noticia que el jefe de la Dirección de Gobierno Interior de la policía usaba a los policías como choferes para su esposa. Entonces, si los políticos tradicionales, los mismos políticos de siempre, siguen haciendo uso y abuso en las instituciones, eso va a seguir dañando a estas instituciones y a las personas que trabajan en ellas. Entonces, yo creo que es un tema de desconfianza, no de miedo. Y creo que sí, pues para hacer cambios hay que tomar decisiones contundentes. Y las reformas tienen que ser así, firmes, no de medias tintas. Y hay problemas y todo el mundo los conoce y todo el mundo lo sabe. Y en esa línea, tal es así que hay que tener un enfoque de género transversal a todo el Estado. O sea, no es que solo sea de un sector el tema de género, y yo creo que el Estado ha hecho esfuerzos importantes, ha aumentado en 700% el presupuesto para el tema de prevención a la violencia hacia la mujer. Pero este tema tiene varios ejes de trabajo, o sea, desde el Congreso, desde el Ejecutivo. Si bien es cierto, se han dado y se han planteado presupuestos para la prevención de la violencia a la mujer, no ha sido suficiente con solo dar dinero. El solo dar dinero implica que no hay una fiscalización al gasto, no se ha dado un buen trabajo con el tema de enfoque de género. Eso lo puedes ver en la fiscalía, puedes verlo en los juzgados, puedes verlos en las comisarías e incluso puedes verlo en los centros de emergencia mujer. El programa Aurora ha reportado que se ha reportado más de 18,000 casos de denuncias sobre violencia de género. El programa Aurora frente a la pandemia no se ha dado abasto. Yo he trabajado en la Comisión de Mujer y Familia como asesora y de primera mano te puedo decir que los esfuerzos no son suficientes. A diario hay denuncias de mujeres violentadas, denuncias de mujeres que tras haber sido violentadas son maltratadas en las instituciones que deben protegerlas. No, y ese tema también, y denuncias por tema de violencia sexual, sobre todo en niños. Entonces, a mí me preocupa que haya políticos y me apena. Yo creo que Patricia es una demócrata, una mujer pro. Escucha. He tenido un debate con la número 18 el otro día, que haya colocado el aborto como un influir en ideas, apoyar el tema de jóvenes. Y estamos alineados. Nosotros, como partido político, venimos haciendo esfuerzos dentro de nuestra militancia. Tenemos un programa de formación en el tema de género que se llama ProMujer. Nosotros no somos un partido improvisado, no venimos a la última hora, venimos construyendo esto hace 5 años, entendemos la problemática, queremos cambiarla, sabemos dónde tenemos que apuntalar para poder hacer estos cambios. El tema de salud sexual reproductiva en este país, se habla de si tú estás a favor o en contra del aborto, no hay mayor estudio, no capacitan más para poder seguir promoviendo el tema. Y no se habla del tema de salud sexual reproductiva. Si tú evalúas, si tú conoces, hay muchos jóvenes que hoy vienen trabajando el tema. Yo felicito y me alegra que existan jóvenes universitarios. La Católica, por ejemplo, está Sin Tabúes, que viene promoviendo el tema de salud sexual reproductiva, han ganado premios. Jóvenes que van a los barrios a capacitar a las niñas, a las jóvenes y a los adolescentes de este país en temas de prevención para evitar todo esto, ¿no? Entonces,
Es sumamente importante que sigamos apoyando este tema, enfocar una agenda de salud sexual reproductiva, seguir fiscalizando todos los centros de emergencia mujer, todo el presupuesto que se está gastando para prevención, articular un trabajo es sumamente importante con la sociedad civil organizada y con las diversas organizaciones que trabajan en favor de la mujer. Y otra cosa sumamente importante que vamos a trabajar desde el Congreso, ya está listo el dictamen para el tema de acoso político, no podemos seguir negando el derecho a la participación. El acoso político es algo que toda mujer que ha querido participar o que participa activamente en política sufre. Y hablaba con una mujer líder de un centro de mujeres para las Américas y me decía que en Latinoamérica de cada 5 mujeres que participan políticamente, solo una se queda tras 5 años de participación. Y eso es lamentable. Nosotros desde el Partido Morado vamos a seguir promoviendo. Hemos logrado la paridad de la alternancia, pero no es suficiente. Necesitamos que salga la ley y esperaría que en febrero se ponga en debate en el Pleno el tema de acoso político. Si no, desde el día 1, no ser, llevar a la mesa directiva a que apruebe el tema del acoso político y se ponga en la agenda y legislar en favor de eso. Eso. Bien, hemos escuchado pues las propuestas del Partido Morado en cuanto a la lucha contra la violencia hacia la mujer. Vamos a escuchar también las propuestas que tiene Patricia Arévalo con el Partido Victoria Nacional. El tema de la violencia contra la mujer y el enfoque de género es fundamental para nosotros, absolutamente fundamental. Es muy claro que las mujeres estamos en desventaja. Cuando a mí me vienen y me dicen, no, es meritocracia, meritocracia, ¿acaso por ser mujer tienen que favorecerte? Sí, por ser mujer tienen que favorecerte en algunos casos. Y ese es justamente un enfoque de género. Vámonos a cifras, vámonos a realidades. La tasa de analfabetismo en el Perú, por ejemplo, es de alrededor de 5,5%. Ese es a nivel nacional. Pero de ese 5,5%, el 3% de los varones es analfabeto y de mujeres 8,1%. Eso se llama desigualdad y desigualdad grave. Peor todavía, si nos vamos al ámbito rural, el porcentaje de mujeres analfabetas en el ámbito rural es 22,8%. O sea, prácticamente 23% de las mujeres en el campo son analfabetas. Los hombres en el campo también son analfabetos, pero la diferencia es enorme, 7,3. O sea, estamos hablando a nivel nacional 3 contra 8 y a nivel rural 7 contra 23. Digamos, ¿cómo no vamos a hablar de un enfoque de género con ese tipo de cifras? Más allá de los problemas de machismo, discriminación, poco acceso a la salud reproductiva, falta de información, discriminación, porque se discrimina a las mujeres pobres y ricas. Las mujeres pobres no tienen acceso a anticonceptivos, no tienen acceso a la administración oral de emergencia. Las mujeres ricas sí tienen. Las mujeres pobres se mueren en abortos clandestinos. Las mujeres ricas pueden acceder a servicios médicos. Entonces, estamos hablando de una situación en la que la mujer está definitivamente en una situación de desventaja. En cuanto a la paridad y la alternancia, por ejemplo, es algo importantísimo. Es decir, nosotros tenemos que estar representados por igual, hombres y mujeres, porque la mitad somos hombres, la mitad somos mujeres. Sin embargo, vemos los resultados. Y este Congreso, o el Congreso anterior, se negó a que la paridad y la alternancia cumplan con su propósito, porque ¿de qué paridad y alternancia podemos hablar mientras haya voto preferencial? Es decir, las listas muy bonito, hombre, mujer, o mujer, hombre, mujer, hombre. Muy bien. Pero a la hora, como bien sabemos, la lista se reordena de acuerdo al voto preferencial. Entonces, no es una verdadera paridad, no es una verdadera alternancia. Hay muchas reformas que hacer. Efectivamente, el enfoque de género tiene que ser transversal a todo el Estado, como bien mencionó Flor, porque
es esa falta de enfoque la que hace que las mujeres sean particularmente violentadas físicamente, o violentadas sexualmente, o violentadas psicológicamente, y sobre todo esa violencia de la que estamos hablando, de tener menos posibilidades, menos oportunidades, menos derechos que sus compañeros varones, porque son las mujeres las que no van al colegio, las que ni siquiera aprenden a escribir, las que se quedan haciendo las labores domésticas. Eso es algo que tiene que cambiar. Sí. ¿Nicole? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, no sé, si quieren puedo decir algo más, pero Sí se te pensaba escucha, que ya Nicole. estaba con mi tiempo. No se te escucha. Está muy interesante. Bien, ¿me están No se te escuchando? escucha. Ahora Ahora sí se te sí. escucha. Ahora sí. ¿Me escuchan? Bien, no quiero dejar de terminar este debate, no sin antes decirles, agradecerles muchísimo a ustedes por mencionar sus propuestas en estos temas que son muy interesantes. Nos hubiera encantado poder tocar otros temas también, vamos a tener otra oportunidad, de seguro que sí, pero les agradezco muchísimo y les deseo mucha suerte para estas próximas elecciones. Ha sido un gusto compartir con Flor, realmente enorme, y con ustedes, y Caretas, y con quienes nos quieran escuchar. Millón de gracias a todos. Muchísimas gracias, Muchas Nicole, gracias. Patricia, y agradezco la oportunidad y recordar que si un partido político no están todos alineados, es muy difícil implementar todas las reformas que nosotros querramos dar. Y sumamente importante saber que el fujimorismo fue uno de los partidos políticos que bloqueó el tema del decreto legislativo 1323, que decía que había que ponerle más penas a los que cometían abusos contra las minorías. Asimismo, porque decía la palabra género. Asimismo, también decir que el fujimorismo fue el que no quiso que se le aumenten las penas a los violadores. Y sabemos que si no estamos alineados todos, va a ser muy difícil. Entonces a mí me preocupa mucho que hayan partidos como el de Victoria Nacional, lamentablemente, que tengan en sus filas 12 fujimoristas, porque una vez fujimorista, siempre fujimorista. El Partido Morado tenga el firme compromiso que todos estamos alineados con el enfoque de género, con la reforma de este país, y vamos a cambiarlo de verdad. Y espero que este 11 de abril escriban el 5 del Partido Morado. Muchas gracias. Si me permiten una muy Sí, breve. claro, Patricia. La lista de Victoria Nacional es una lista buena. Efectivamente, pueden haberse colado algunas cosas que escapan, pero será la gente la que decida. Será la gente con su voto la que decida a quiénes escogen. Por eso espero que marquen el 4, el 11 de abril de la campaña de Victoria Nacional. Y es muy importante que todos los partidos tengan coherencia, porque no se nos pueden escapar las personas. Por eso es sumamente importante el tema del partido político. No podemos venir a improvisar, tenemos que construir, y nosotros venimos construyendo 5 años como mi número. Gracias. Bien, muchas gracias, les agradecemos a ambas y sobre todo le agradecemos a todos los que nos están viendo y que continúen observando nuestras redes sociales, que este espacio es sobre todo para todos ustedes para que puedan emitir un voto seguro en estas elecciones 2020. Muchas gracias, buenas tardes.